Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Una de las complejidades que hemos vivido, sobre todo de manera más patente desde que vivimos el tema de la pandemia, es cómo combatir las noticias falsas para desarrollar ciertos procesos políticos, entre ellos también procesos de salud. Muchas personas hoy día caen en estas informaciones que no son fidedignas y hacen que, por ejemplo, las campañas de vacunaciones no tengan quizás el avance y permeen en la población de la manera correcta. Esto porque hay que salir a ratificar ciertos mitos que se difunden a través de las plataformas digitales. Bueno, este es un punto del cual vamos a conversar con nuestro invitado, a quien tenemos conectado y que por supuesto le vamos a agradecer el que esté con nosotros. Se trata de Omar Orellana, quien es gerente de comunicaciones de Pfizer Cluster Andino. ¿Cómo está, Omar? Muchas gracias por conectarse con Mesa de Noticias. Buenos días, Omar. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar. No, por supuesto. Bueno, queremos partir con este tema, Omar, porque, bueno, usted pertenece a Pfizer, que hoy día la gente lo tiene muy en su mente, esta marca, sobre todo por la relevancia que han tenido en la pandemia. Y queríamos saber un poco cómo han trabajado esta situación de las noticias falsas, que también afecta mucho al rubro de la salud. Bueno, efectivamente, como tú dices, el tema de la desinformación es un tema que nos preocupa transversalmente. Desde en Pfizer, cuando comenzó el tema de la pandemia y empezaron los procesos de vacunación y las campañas de vacunación, vivimos una oleada de noticias falsas enfocada precisamente en ciencia y en salud. Entonces, ahí nació la idea de Pfizer de poder hacer una acción que permitiera reconocer a aquellos profesionales, a aquellos comunicadores y comunicadoras que trabajan en medios de comunicación pero con base científica, y nació esto del premio Pfizer. Nació a raíz precisamente de una forma de darle una batalla a la fake news, a la noticia falsa, y también a poder ensalzar o resaltar los principios básicos de la comunicación en ciencia, que hay unos manifiestos que todo periodista científico debería tener y adoptar para poder hacer una comunicación más certera a la hora de entregar información tan importante como información de salud. Ahí, Omar, bueno, si bien quizás la pandemia fue como una situación donde evidentemente además el tema de las cuarentenas, el estar encerrado, muchas personas tenían más tiempo libre y además también las conexiones a Internet, por supuesto que permiten que no solamente la situación en los medios, sino que muchas personas hoy día, y no relacionado ya al COVID-19, sino que en general estén entregando información relacionada al tema de la salud que no necesariamente está confirmada respecto, por ejemplo, al uso de algunos medicamentos para tratar, no solamente medicamentos, de cualquier estilo para hablar de temas de salud, entonces sin obviamente ningún tipo de base. ¿Cómo ven ustedes también que van operando hoy día, sobre todo a través de redes sociales, estas personas que van difundiendo información sin ningún tipo de base científica? Bueno, como tú dices, difundir las noticias falsas es súper fácil, o sea, y es muy económico, por decirlo de alguna forma. Basta con que uno comparta una información a través de sus redes sociales o a través de WhatsApp. WhatsApp se transformó en una especie de amplificador de noticias falsas, y especialmente debido a que hay ciertos factores que influyen en esto de adoptar o de difundir una noticia falsa. WhatsApp, uno tiene grupos con gente que él conoce, gente cercana generalmente, y a la gente que uno confía. Entonces, cuando llega una información a través de WhatsApp, que es una información falsa, uno lo primero que tiende a pensar es que es una información verdadera porque estuvo compartida por alguien en quien tú confías. Entonces, ahí es donde también operó esto de la información falsa. Y esto de la información falsa no es algo que haya nacido solamente en el periodo de la pandemia. La desinformación es algo que nació desde hace mucho tiempo, desde incluso la invención de la imprenta, que comenzaron a circular noticias falsas cuando recién se inventó la imprenta. Entonces, es un fenómeno que ahora, claro, tiene una masividad debido al uso de las redes sociales, también el hecho de que nuestro país sea un país hiperconectado, lo que es súper positivo en varios aspectos, pero también nos plantea el desafío de poder educar a la población y hacerla entender y concientizar sobre el peligro que significan las noticias falsas, no solamente en el ámbito de la vida social, sino que
pueden cambiar comportamientos. Recordemos lo que pasó durante la pandemia, que hubo noticias falsas que llamaban a adoptar ciertos comportamientos que fueron peligrosos para la población incluso. Entonces, es ahí el desafío que tenemos los comunicadores y las comunicadoras para poder identificar estas noticias falsas y no hacernos eco de la información que no tiene una base científica, que no usa el rigor, que no es ética y que por supuesto no cumple con el rol que debemos tener como comunicadores ante la sociedad. Omar, en ese sentido, tener una sociedad empoderada es sumamente relevante. A medida que nos van sucediendo las cosas, pareciera que vamos teniendo y también interesándonos por ciertos temas. Una vez que vino la pandemia, si bien también convivíamos con las noticias falsas, hubo muchas personas que, por ejemplo, ya estaban bastante más interiorizadas con temas de salud. Hoy día tenemos más datos acerca de ciertas patología. ¿Cómo están viendo ustedes desde Pfizer el hecho de que hoy día, claro, así como corren por un carril las noticias falsas, también tenemos una sociedad que está más alerta, más atenta? ¿Cómo lo ven ustedes desde el laboratorio? Mira, es súper positivo. Si nosotros pudiéramos sacar algún elemento positivo de lo que nos ocurrió durante este periodo de la pandemia, es que nos abrió la oportunidad de que la comunicación y las comunicaciones en ciencia particularmente tomaran mucha relevancia en la sociedad. Se abría conciencia en los noticieros centrales en la noche. La gente hablaba de ciencia todo el día. Los diarios titulaban con ciencia. Claro, ciencia relacionada al momento pandémico que estábamos viviendo, pero es ciencia. Y esa oportunidad es la que tenemos que también rescatar, porque la gente empezó a consumir ciencia y empezó a ver el valor de la información científica, a potenciarla aún más. Entonces, y ahí, a raíz de todo eso, es lo que yo les contaba en un principio, creamos el premio Pfizer, que es precisamente para destacar aquellos trabajos que tienen su foco en ciencia, utilizando los principios de la comunicación en ciencias, y que se publican en medios de comunicación de todo el país. Y ahí empezamos a reconocerlo hace 3 años, esta es la tercera versión, y estamos súper contentos con el resultado y también con la calidad de los trabajos que hemos podido recibir. Recibimos trabajos de todo el país, de todos medios de comunicación y de distintos soportes, y nos damos cuenta que hay varios profesionales que se dedican a hacer ciencia, periodismo de ciencia basado en hechos científicos, basado en fuentes fidedignas, aplicando el rigor y la ética. Entonces, eso es lo que queremos destacar también, que existe, no solo está la noticia falsa o la desinformación, sino que hay un grupo muy amplio de periodistas y de comunicadores y comunicadoras que trabaja para entregar información certera a la comunidad. Ahí también un tema que se vivió en base a lo que pasó con la pandemia y básicamente también a lo que tenía que ver la exposición de la información de lo que estaba pasando y que afectó también específicamente en relación a la situación de las vacunas. Fue una sobreexposición. De hecho, muchas personas como que ya estaban saturadas de básicamente de estar escuchando que se hablaba como de lo mismo. ¿Cómo cree que se trabaja también esa misma situación de entender que, bueno, un tema tiene que ver con la comunicación de riesgo en salud, hablando como en general, pero cuando nos vemos enfrentados a ciertas contingencias, también la población en algún momento se ve saturado y ya no quiere saber más, y eso también incide en las decisiones que toma, por ejemplo, en su ámbito personal sanitario, como ha pasado acá respecto a la adhesión a otro tipo de vacunas, a propósito de que en un momento el tema de la vacunación contra el COVID fue tan fuerte que después la gente era como, ya no quiero más. Claro, bueno, ahí hay un fenómeno que probablemente los sociólogos van a estudiar o estudian, que tiene que ver con los comportamientos y la fatiga pandémica, que fue un tema que se habló mucho después de cuando ya estábamos en la última fase de la pandemia. Y efectivamente nosotros sentimos eso también, pero lo aplicamos potenciando un poco la narrativa que nosotros teníamos en torno a la vacunación en Pfizer, recordando que las vacunas son efectivas contra el COVID-19 y no solamente contra el COVID-19, sino que son efectivas en general para lo que fueron creadas. Vivimos actualmente el periodo invernal, entonces como que conocemos de vacunas. Cada año tenemos que aplicarnos cierta cantidad de vacunas. Y son vacunas seguras, que son testeadas, hay estudios clínicos detrás, el resultado de un
de un procedimiento, de un proceso de innovación permanente. O sea, recordar eso. Entonces nosotros potenciamos esos mensajes, pusimos a disposición científicos, científicas de Pfizer para que hablara con los medios de comunicación y a través de ello con las personas respecto a zanjar dudas, cómo funcionaban las vacunas. Por ejemplo, tuvimos distintos tipos de oportunidad de conversar con estos científicos, hablar sobre la efectividad que tenían contra las variantes. ¿Se acuerda que hubo un momento en que salieron variantes del COVID-19? La gente no sabía si su vacuna había sido efectiva o no. ¿Y qué pasaba con eso? Entonces hicimos todo un plan, pero siempre basándonos en preguntas al experto, científicos, científicas, información con base científica sacada de estudios clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es la forma de avanzar y de informar a la población en torno a estos procesos que pueden ser muy complejos, que pueden ser muy desgastantes, pero hay que entender que el poder de la información es la que permite a las personas tomar decisiones correctas, tomar decisiones informadas, y qué mejor hacerlo con base científica. Estamos conversando con Omar Orellana, gerente de comunicaciones de Pfizer Cluster Andino, con quien estamos hablando de noticias falsas, del tema de la vacunación, también un post-pandemia en donde, claro, pareciera que ya no queremos más con las vacunas, pero son fundamentales para poder prevenir ciertas enfermedades, no para que en el fondo no le den a uno, sino que para que no se llegue a casos extremos. Omar, usted ha mencionado muchísimo el tema del premio que Pfizer está impulsando, el premio de tema científico. Cuéntenos un poco quiénes son los llamados a postular, qué esperan ustedes también respecto de esta iniciativa. Bueno, el premio, como tú bien decías, nació a raíz de todo esto que estábamos conversando en las noticias falsas y busca reconocer a aquellos profesionales y estudiantes por el aporte que realizan precisamente al periodismo de investigación, de ciencia y básicamente centrado en salud. Esta es la tercera versión y en la segunda versión, por ejemplo, recibimos 80 postulaciones, ya les decía, de periodistas de todo el país, de estudiantes de todo Chile. De hecho, de la región del Biobío fue la segunda región que más postulaciones se recibieron el año pasado. En total fueron 22 medios de comunicación de todo el país y busca precisamente reconocer aquellos trabajos que están centrados en ciencias, trabajos que pueden haber sido publicados, emitidos en cualquier medio de comunicación del país, y tiene que ser medios de comunicación constituidos en Chile y que hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de septiembre del 2023 y el 31 de agosto de este año. El plazo para subir su postulación es el 15 de diciembre. Lo mismo pasa con los trabajos de estudiantes. Hay dos categorías. La categoría profesionales son para quienes publicaron en medios de comunicación y la categoría estudiantes son para aquellos trabajos estudiantiles hechos en el contexto de la universidad. Pueden haber sido presentados a una cátedra, subidos al blog universitario, una revista universitaria, con los mismos plazos. Y nosotros recibimos estos trabajos hasta el 15 de septiembre y lo importante es que tengan 3 ejes temáticos, centrados en salud, por supuesto, que puede ser en prevención, vacuna, ciencia, innovación, investigaciones en torno a nuevos tratamientos, por ejemplo, entrevistas a científicos que están trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones y también educación en salud, todo lo que tenga que ver con prevención de enfermedades, qué pasa con las enfermedades, cómo afecta a la sociedad, una persona, la vida de una persona, cómo se afecta con una determinada patología, qué pasa con el acceso a las zonas rurales, el acceso público, educación también psicológica, psiquiátrica, enfermedades de todo tipo. Aquí si bien los ejes temáticos están centrados en salud, son bastante amplios, así que invitamos a que las personas puedan, y especialmente los comunicadores, comunicadoras y estudiantes de comunicación, puedan ingresar a las bases de Pfizer y conocer los detalles del concurso y postular. ¿Lugares, plataformas para postular? Tiene que ingresar a www.pfizer.cl/premio-Pfizer o bien a nuestra página web hay un apartado que se llama Premio Pfizer, ahí pueden descargar las bases y está el formulario de inscripción. Es un formulario muy simple en que tienen que rellenar los datos y subir su trabajo o colocar un link del trabajo para revisarlo. Tenemos un jurado que revisa este trabajo, esto es totalmente ajeno a la compañía, el
el jurado actúa de forma independiente, son personas bastante reconocidas. Por ejemplo, está Andrea Obaid, que es periodista científica, que es presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, CHIPEC, y actualmente trabaja en diferentes programas de ciencia en medios de comunicación nacional. Está Nivaldo Inastroza, quien fue el Premio Nacional de Ciencia el año 2008. Está Magdalena Brown, que es decana de la Escuela de Comunicaciones de la Adolfo Ibáñez, y Chantal Siñoro, que es fundador y presidente de la Fundación Puerto Idea, este festival de la ciencia que se realiza todos los años en distintos lugares del país. Así que son profesionales, un jurado bastante destacado, así que invitamos a todas las personas o a los comunicadores a que puedan postular. Perfecto, así que ahí tenemos todos los detalles acerca de esta iniciativa y también hablando un poco de cómo las noticias falsas han ido afectando al tema de la salud, pero afectando y también ayudando a tener más conciencia y más información. Omar, muchas gracias por su tiempo y por venir a entregarnos esta información. No, muchas gracias a ustedes y reiterar la invitación a que puedan ingresar a www.pfizer.cl y postular el premio Pfizer. Tenemos interesantes premios, no le hablamos de los premios, pero le voy a hablar cortito. Uno de ellos es para participar en un seminario internacional de periodismo científico que se realiza en Europa. Nosotros lo llevamos con todos los gastos cubiertos, y en el caso de los estudiantes, una beca para hacer un diplomado de periodismo en ciencias. Así que son dos premios bastante interesantes e invitamos a que revisen las bases. Así es, así que ahí estamos mostrando también en nuestra página web y quedamos ahí pero atentísimos a esta iniciativa y por supuesto a otras también. Muchas gracias, Omar. No, gracias a ustedes, buen día. Buen día igualmente. Bien, ahí importante lo que nos mencionaba, cómo también se ha hecho un trabajo en poder ir combatiendo estas noticias falsas que no solamente afectan la salud, han afectado a distintos ámbitos de la vida de las personas. Así es, pero claro, el impacto en la salud, sobre todo hoy día con el tema de las redes sociales, hay que tener ojo también con respecto a esa información, cotejarla también siempre cuando se vean algunas cosas muy rimbombantes. Así es.